Ana Baiman, con Gabriel Levinas y también nuestros invitados hoy, Mariano Tursi, Andrea Wessner, que son especialistas en materia de política internacional. Mariano, quería preguntarte, respecto de lo que está pasando, ¿cómo llegó el G20 hasta Buenos Aires desde que empezó a funcionar el G20? ¿Se fue degradando en su constitución a medida que pasaron los años en cada uno de los encuentros, o fue creciendo en volumen, o la realidad internacional hizo que fuera cambiando y fuera diferente en cada caso? ¿Cómo llega a Buenos Aires? Bien, no sé si usaría la palabra degradado, pero sí cambiado. El G20 empieza como un foro para coordinar la globalización con ministros de finanzas, presidentes de bancos centrales, luego se agregan los presidentes. Y hay un punto de quiebre en el 2008 con la crisis de las hipotecas en Estados Unidos. ¿Cómo llega a Buenos Aires? Llega con la geopolítica desbordando la organización. Llega con el multilateralismo en crisis. De hecho, el G20, te diría, Fernando, que es la única institución que hoy en día tiene cierto peso porque respeta la soberanía de los países. A diferencia de otros organismos que imponen sobre la soberanía de los países. Y cuando los países están comandados por líderes altamente soberanistas, desde Narendra Modi en India, Trump, Xi Jinping, Putin, el multilateralismo enfrenta una crisis muy fuerte. Entonces, te diría que el G20 llega a Buenos Aires desbordado por la geopolítica, desbordado por el conflicto, y veremos si puede destrabar esta cumbre algunos de los asuntos que hoy lo están paralizando. Andrea, ¿siempre fue así que termina siendo más importante el encuentro entre líderes que lo que en materia global el G20 comunica después de un encuentro? Y me refiero a esto de poder tener la posibilidad de en un mismo lugar, en el mismo momento y en el mismo país, tener para un presidente al resto de los presidentes y poder hacer encuentros que, digamos, llevados a cabo en agenda internacional y de relaciones exteriores llevarían mucho más tiempo, ¿no? Bueno, exactamente. La función de estos foros tipo G20, G7, que llevan igual muchísimos años, es tratar de alguna manera de destrabar multilateralismos más establecidos. Organizaciones internacionales que tienen secretarías, que tienen una infraestructura que los hace tienen además una burocracia que los hace al mismo tiempo mucho más lentos para resolver problemas rápidos. El G20 y otro tipo de foros se enmarca en eso, en tratar de darle mayor agilidad. Pero me parece que nos encontramos en un momento en que incluso el G20 no es lo suficientemente ágil y como decías hace un momento, no está reflejando la realidad, no está a la velocidad del mundo del año que viene. ¿Cómo tenemos que leer? Y después les voy a preguntar a los dos, porque ahora nos vamos a ir a la calle y a Parque Norte, pero después les voy a preguntar cómo tenemos que leer algunas de las cosas que pasan, incluso en materia bilateral. Digo, la reunión y el encuentro entre Trump y Putin no se va a hacer al final. Se cayó. ¿Eso se lee de alguna manera en particular? El encuentro que sí va a haber entre el líder chino y Trump, ¿también hay que leerlo de una manera particular? Después lo vamos a charlar, porque me interesa saber también qué queda para Argentina de eso. Por más que sea encuentro entre otros dos líderes, ¿se realinean algunas cosas? Y también en materia económica, ¿qué puede quedar después, Ana, sobre algunos anuncios que se hicieron? ¿Estamos para ir a Parque Norte de vuelta con Soledad Largui? Sole, te escuchamos en Parque Norte. ¿Cómo estás, Fer? Estoy acá, por supuesto. Sí, te escuchaba hace unos minutos hablar con Diego de Nicolás, que está en el mismo lugar, en otro punto, y que te narraba un poco esto de los ministros y secretarios de Estado que estuvieron hablando acá con los periodistas. Le sumamos Dietrich. Dietrich también se acercó para hablar con los periodistas, fue una de las charlas y de las conferencias brindadas. Estuve enterándome de cómo se gestó esta idea de que ministros y secretarios vengan acá. Bueno, fue un pedido expreso de los periodistas acreditados, de todos los periodistas que estamos en el lugar, porque por supuesto, claro, uno está en el centro de la información, pero también un poco alejado, porque estos kilómetros que nos separan y este micro de distancia que nos separa, nos daba cierta lejanía y por eso el pedido de que algunos secretarios y algunos ministros se acerquen a tanto periodismo que está aquí junto y esperando información para aprovechar estas horas y para poder hablar. ¿Hasta qué hora esto va a ser un punto neurálgico de información? Hasta las 16:45, 5 menos cuarto termina la actividad aquí.
Continúa la agenda en el Teatro Colón, con un espectáculo, con cena también, y los periodistas vamos a estar informando todo lo que ocurra hasta las 16:45. Este es un punto de mucha información. Claro, puertas adentro, yo estoy aquí en el exterior, quizás muchos corresponsales, y esto que también te mencionaba Diego, uno prácticamente escucha muy poco en español, la mayoría, te diría un 70% de las lenguas que se manejan aquí en este lugar son extranjeras, y eso habla de la importancia de este evento. Pero hasta 16:45 vamos a estar brindando desde este punto toda la información. Sole, ¿les entregan alguna agenda de contacto de prensa? Vale decir, ustedes saben, los funcionarios, nos decías, estuvo Dietrich, estuvieron otros funcionarios, incluso funcionarios de otras delegaciones, no solo de Argentina, obviamente. ¿Tienen algún tipo de agenda? ¿Se sabe, por ejemplo, qué funcionario va a llegar dentro de un rato? ¿Hoy ya no va ninguno? ¿Cómo es ese tema? Lo van avisando, pero algunas visitas también son sorpresivas. 2 veces estuvo Patricia Bullrich, estuvo Duhovne, como bien te contó Diego de Nicolás, que está a unos metros trabajando en otro punto de este lugar. Estuvo Duhovne, te decía, y lo van avisando, quizás con el correr de las horas, van avisando cuál es el ministro que se va a acercar. Pero responde a este pedido, muy interesante, ¿no? La posibilidad quizás única de estar tantos colegas aquí, tantas horas esperando información, que está muy cerca, porque quizás somos quienes más cerca estamos de todos estos mandatarios, pero hay kilómetros que nos separan. A la vez estamos esperando información de primera mano, y ese es el gesto que tuvieron de que algunos secretarios y ministros se acerquen directamente a hablar con nosotros. Así que es muy interesante de la manera que estamos aprovechando este tiempo, también informándonos de boca misma de los ministros. Sole, algo que te pregunto respecto de lo que también estamos viendo que está ocurriendo. Porque, y le pregunto a la producción, todavía no hay señal, ¿no? De adentro de Costa Salguero, de allí, de la mesa redonda donde están todos los presidentes reunidos. No tenemos todavía señal, transmisión, por decirlo de alguna manera, transmisión directa, que llega, obviamente, y es oficial, desde el lugar. ¿Ustedes saben qué está ocurriendo ahí? ¿O estaremos en el momento en el cual los presidentes se reúnen a solas? También hay un momento en el cual se reúnen absolutamente a solas. Mirá. ¿O están hablando ahora en este momento? Está sucediendo el discurso de alguna de las figuras internacionales y no la estamos teniendo. ¿Qué saben ustedes? Este momento es hermético. Este es el momento en donde los mandatarios se reúnen, tienen una charla, y ni nosotros acá ni ustedes allí del otro lado de la pantalla van a enterarse de qué es lo que se habla en ese lugar. Luego sí, por supuesto, comenzarán las transmisiones. Este lugar es muy interesante, está acondicionado con muchas pantallas. Nosotros vamos a poder, por supuesto, ver en línea directa lo que está ocurriendo a kilómetros de aquí. Pero en estos momentos lo que se ve en las pantallas, y ahí estaba chequeando, son imágenes del país, imágenes de la Argentina, pero nada de lo que ocurre a tan solo 4 kilómetros de acá. Claro. Te lo preguntaba teniendo en cuenta que ese es el lugar donde el flujo informativo llega de lo que ocurre en Costa Salguero, que es donde están todos los presidentes, para saber si efectivamente algo que vos estás confirmando ahora, estamos en ese momento, por determinarlo de alguna manera, el momento burbuja de los presidentes, donde solo están ellos cara a cara para verse y decirse, bueno, las cosas que tengan para decirse o comentarse o charlar las cosas que tengan para charlar, por fuera de lo que es la expresión y los discursos públicos. Exacto, exacto. Es ese momento privado, absolutamente privado entre los mandatarios. Bien. Sole, punto abierto, volvemos en cualquier momento, nos trasladamos a la calle para ver qué es lo que está pasando. Estamos en distintos lugares. Los lugares donde la manifestación se está llevando adelante, en Congreso, en otro de los lugares de concentración, allí en Constitución, pero también en los lugares donde se ha establecido una especie de búnker de los líderes más importantes que están en la Argentina hoy. Era una incógnita dónde iba a estar Trump, hasta que se develó esa incógnita. Palacio de Ujó. Ahí Trump hizo base y pasó la noche, en el Palacio de Ujó. Ahí estamos también trabajando con Mercedes Mora, o en las inmediaciones, hasta donde la seguridad nos deja llegar. Mercedes, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Exactamente, hasta donde pudimos tener acceso. Estamos a 150 metros del Palacio. Como verás, hay un fuerte operativo de seguridad aquí sobre Alvear y Callao, pero claro, es una zona que han aislado desde ayer muy temprano porque sabés que no solo comprende la construcción del Hyatt, sino también que a unos metros tenemos el Hotel Alvear, que también está muy custodiado porque de un lado de Callao se aloja Donald Trump y del otro lado directamente Vladimir Putin, que por supuesto en este momento no están en la reunión de mandatarios, pero fíjate, Fernando, que el operativo es inamovible. Sigue aquí la gendarmería haciendo de un lado un cordón y del otro te diría que dos. Incluso en la zona donde está hospedado Donald Trump se utiliza también el servicio del Grupo Halcón, y esto es para destacar porque es la única comitiva que tiene la participación del Grupo Halcón en la seguridad. El resto siempre es Gendarmería, Policía Federal, pero aquí se ha reforzado incluso un poco más. Y también algo para destacar, cada comitiva, cada delegación tiene a disposición una ambulancia del SAME, por supuesto que no solo lo acompaña desde Ezeiza una vez que llegaron al país hasta sus hoteles, sino que lo acompaña en cada uno de los movimientos que realiza por Buenos Aires. La de Vladimir Putin es incluso un poco más especial porque trae un triage y esta mañana lo acompañó hasta Crescenti en esa comitiva. Llamó muchísimo la atención. Como verás ahora, la ciudad un poco más tranquila, teniendo en cuenta que aquí no están los mandatarios. En el momento de su presencia se acercaban hasta donde podían los vecinos. A todos les llama la atención, no solo lo operativo, también el desplazamiento de cada una de las comitivas. Son autos imponentes y la verdad nadie se los quería perder. Ahora ya ni siquiera vemos tránsito y hay que destacarlo. Avenida Callao, Fernando, sigue abierto al tránsito. Poco automóvil vemos sobre la avenida, pero se puede circular. Bien, perfecto. El panorama bien descrito por vos, Mercedes, en esta transmisión especial de A24. Estamos en todos lados. El día es histórico. La transmisión merece este volumen informativo, con muchos móviles, sabiendo todo lo que está pasando en la calle, para que nada se escape. Lo que está ocurriendo también allí en el centro de Costa Salguero, donde ahora, en este momento, están todos los líderes mundiales del G20, lo que pasa en Parque Norte, donde está el flujo informativo de toda la prensa internacional que llegó hasta nuestro país para cubrir esto y, por supuesto, la realidad de la calle. Los manifestantes. También estamos allí en Constitución, donde se están concentrando, en el Congreso, donde va a terminar la marcha, el operativo de seguridad y todo lo que hay que saber en este día histórico de lo que está pasando en estas horas en Buenos Aires, la cumbre del G20. Le voy a pedir a la mesa y a los invitados especiales que tenemos hoy, a Mariano, a Andrea y por supuesto a nuestros compañeros, a Gabriel y a Ana, que estemos atentos a lo que vamos a escuchar ahora, que es Macri. Ahora vamos a escuchar a Macri. Macri en las palabras iniciales, en lo que fueron sus palabras iniciales en la apertura de esta cumbre, la apertura formal de la cumbre, en expresiones que duraron varios minutos. Vamos a escucharlo, atentos a lo que está pasando afuera también. Atención que podemos interrumpir para ir a una información de último momento en cualquier momento, porque la realidad se está dando en cada punto de la calle también. Pero vamos a repasar y estemos atentos y después analizamos qué queda y qué puede quedar de lo que dijo Macri, por lo menos en este primer discurso de apertura del G20. Lo escuchamos. Incluido el G20. Y han emergido tensiones entre nuestros países acerca de la visión de cómo encarar individualmente las oportunidades y los desafíos globales. Por esa razón, si bien la agenda que hoy nos convoca es distinta, quiero pedirles que actuemos con el mismo sentido de urgencia que en el 2008. Porque en un mundo diverso y con multiplicidad de protagonistas, con su propia historia y cultura, la esencia del G20 es promover el diálogo que respete las diferencias e impulsa acciones basadas en intereses compartidos. Quiero decirles que, como ustedes saben, esta cumbre es un hecho inédito en nuestro país. Nunca convergieron en nuestra historia tantos líderes y al mismo tiempo. Y lo tomamos como un gesto de apoyo y de reconocimiento a
la presencia y al desempeño que está teniendo la Argentina en el escenario global, sobre todo después de tantos años de aislamiento. Aquí los líderes nos vemos cara a cara, hablamos con franqueza y ratificamos coincidencias a la misma vez que administramos desacuerdos. Y es algo que viene sucediendo año tras año hace una década. Y yo espero que en este día y medio de trabajo logremos crear las bases para los consensos de los próximos 10 años. Es una gran tarea que tenemos por delante. Todos somos testigos de los cambios profundos que están viviendo nuestras sociedades. Cambios que se aceleran y se profundizan, especialmente en los últimos 10 años y tal vez más en los últimos 5. Cambios en los procesos productivos, en los comportamientos, en las costumbres, en la forma de comunicarnos, junto a otros avances como en nanotecnología, en inteligencia artificial, realidad virtual, la robótica, la impresión 3D, que generan una apertura y una posibilidad de progreso, pero que también a la vez desafía muchas de nuestras categorías. Hoy, un ciudadano recibe en 30 días más información que en toda su vida 30 años atrás. Sí, 30 días versus 30, toda una vida 30 años atrás. Eso muestra que la gente se volvió rica en información y millonaria en expectativas. Y eso marca el nivel de desafío que tenemos hoy en día y tenemos que estar a la altura. Mucha gente nos mira con dudas acerca de que para qué sirven estas cumbres. Nosotros tenemos la obligación de mostrarle al mundo que hoy los desafíos globales requieren soluciones globales. Problemas como el futuro del trabajo, problemas del clima, no podemos resolverlos solos. Por eso quiero invitarlos a que trabajemos juntos para aprovechar los mecanismos que hoy tenemos a nuestro alcance y debatamos qué otros mecanismos podemos necesitar para seguir dando respuestas coordinadas. Para mí, la solución es, como recién vimos en el retiro, dialogar, dialogar y dialogar. Esa es la forma de empujar los límites de lo posible, entendiendo que cada país tiene sus preferencias, valores e intereses, pero todos coincidimos en algo, en que queremos promover el desarrollo sostenible. Asumimos la responsabilidad de presidir el G20 con la convicción de que tenemos que hacer un aporte, que podemos hacer un aporte a la cooperación internacional, el multilateralismo y la gobernanza global. Ya hicimos más de 50 reuniones en todas las regiones del país, porque somos un país federal y estamos orgullosos de cada una de nuestras regiones, por el talento de nuestra gente, sus oportunidades, su empuje, sus recursos naturales y su bagaje cultural. Y quiero aprovechar a agradecerle a todos los argentinos que han participado para poder recibirlos hoy, organizando tan importante evento, y también a los ciudadanos de Buenos Aires que han aceptado el desafío de moverse ante esta convocatoria. La palabra de Mauricio Macri, ¿no? En los minutos, creo que fueron 4 minutos y pico, casi 5 minutos de discurso de Mauricio Macri, el presidente, abriendo la cumbre del G20, que ahora está en ese momento de los presidentes a solas. Ya vamos a tener transmisión y saber qué es lo que sigue pasando. No me quiero quedar en la foto política nada más, en el recorte ese que veíamos de Macri con sus funcionarios al lado, que después lo vamos a analizar también, porque también hay que observar quién estaba al lado de Macri, sino en lo que logra o intenta lograr con su discurso, que es trascender un poco lo que está pasando, ¿no? ¿Lo analizamos un poco, Gaby? Y yo era lo que casualmente quería preguntar a los invitados. Tiene que ver con que cuando él habla de, lo tomamos como un gesto de apoyo, digamos, como, es decir, sea donde sea la sede, esta gente iba a tener que ir igual, que eso no significa efectivamente un apoyo para nadie, es lo que se hace, digamos, es parte de la diplomacia, no tiene que ver con un apoyo específico. Ahora la pregunta es, cuando él dice eso,
¿se lo está diciendo a los líderes que saben que eso no es así o se lo está diciendo al público interno? ¿Cuánto de ese discurso que escuchamos recién es hacia afuera y cuánto de ese discurso es hacia adentro? Sobre todo es hacia adentro, Gabriel. En las cumbres anteriores es muy difícil encontrar a Angela Merkel en la cumbre anterior de Hamburgo agradeciendo. Probablemente en la próxima el primer ministro japonés tampoco lo hará. Me parece que eso es más para Macri. Sí es cierto que en términos de la afuera, de política exterior, para él ubicarse como anfitrión en esta cumbre ha buscado un lugar que es el de mediador honesto. Para eso necesita fomentar entre los líderes cierto apoyo, buena voluntad, credibilidad. El objetivo de la política exterior argentina va a estar servido si él logra, en este contexto geopolítico de altísima tensión, el año de mayor tensión después de la Segunda Guerra Mundial, diría, lograr navegar estas tensiones de una manera medianamente exitosa. A mí una de las cosas que me sorprendió del discurso también es esto de plantearse a Mauricio Macri él mismo como administrador de desacuerdos, digamos. Se supone que, bueno, sí, el anfitrión de la cumbre tiene la función de establecer cuáles son los temas sobre los que se va a tratar esa cumbre. Digamos, se viene trabajando hace un año, hay encuentros sectoriales que vienen tratando estos tres temas que fueron los que el futuro del trabajo, la infraestructura para el desarrollo y el futuro alimentario sostenible, pero uno se pregunta si realmente va a poder ser un administrador de desacuerdos teniendo en cuenta esto que nos mencionan aquí de el gran momento de tensión que se está viviendo en el mundo. Si realmente va a poder administrar las tensiones entre China y Estados Unidos, entre Ucrania y Rusia, y también en el contexto del asesinato del periodista Jamal Khashoggi, que, bueno, también genera toda una disputa, ¿no? Parecen ¿Va a poder administrar? Parecen como desafíos demasiado voluminosos, ¿no? Como para administrar en un solo vez. Pero bueno, digamos, el propósito de ponerse por encima de todo eso está, quiero decir, por lo menos. Ahora le quiero preguntar a Andrea. Macri dijo en un momento de su discurso: le agradecemos a todos que nos den esta oportunidad. ¿Es una oportunidad para Argentina? Antes decíamos, ¿qué le deja? Es tan importante, es tan histórico. Más allá de si lo es o no, tan así, habrá interpretaciones en el medio. Algunos determinarán que sí, otros que no. ¿Es una oportunidad? Digamos, o se elige arbitrariamente quién organiza y a quién se lo dan. Mira, va a ser una oportunidad si logra jugar ese papel de honest broker, de mediador honesto, y logra crear los consensos que en este momento parecen tan difíciles. Por un lado, me parece que estuvo un logro es haber puesto sobre la mesa estos temas claves que vos nombrabas recién: el futuro del trabajo, infraestructura para el desarrollo, futuro alimentario sostenible, que son importantes para los países, para el resto de los países, no los países, digamos, son importantes para todos, pero hay quienes los tienen un poco más solucionados. Me parece que acá el problema principal va a ser el siguiente. Si durante la Guerra Fría en relaciones internacionales hablábamos de una agenda alta y una agenda baja en términos de las prioridades en la agenda internacional, y la agenda alta, la política alta estaba marcada por geopolítica, geoestrategia y seguridad militar, y todo el resto pasaba a una segunda prioridad, a mí me da la sensación que esta agenda y este mundo de hoy está, la política alta es básicamente la geopolítica, la geoeconomía y la competencia bilateral entre países. Quiero preguntar y a vos y a Mariano, y obviamente también me gustaría que lo digan Ana y Gaby, ¿qué título le pondrían a la cumbre? Pero espera, quiero contar primero, estamos recibiendo información respecto de más detenciones en la calle. Atención, después les vamos a ampliar. En este momento está habiendo más detenciones en la calle. No hay episodios de violencia hasta ahora, pero sí está habiendo más detenciones en la calle. Algunas bombas molotov, circunstancias en donde el trabajo de inteligencia previo hizo que llegaran hasta algunos grupos que estaban preparando situaciones de violencia, que por ahora no se concretaron y que fueron abortadas antes. Esta es información que nos está llegando. Esto está pasando ahora. Y se lo estamos contando en esta transmisión de A24. Estamos trabajando en cada lugar y además recibiendo información. Ahora está habiendo algunas detenciones.
Ya se sabe, por ejemplo, cuál es el juez que está atendiendo la causa y bajo qué juez quedaron a disposición los detenidos del Polo Obrero que tenían los elementos de comunicación. Ese es el doctor Bonadío. Pero está habiendo en este momento más detenciones que tienen que ver también con el encuentro de material explosivo que estaba siendo preparado para generar actividad violenta, que no se concretó porque se abortó antes. Estamos en la calle también. Así que atención porque vamos a ir en instantes nada más. Vuelvo a Mariana, vuelvo a Andrea, vuelvo a la mesa. A Mariano, perdón. Mariano, si hay que ponerle un título, cada cumbre del G20 está atravesada por un tema principal. Esta cumbre está atravesada por el comercio internacional y la pelea Trump-China. No, la pelea Trump-China... ¿Cuál es el título de esta cumbre para vos? Tensiones geopolíticas. Esta es la cumbre de las tensiones geopolíticas. Es así como la cumbre del 2008 fue... ¿Dada por qué la tensión geopolítica? Dada por, primero, el conflicto Estados Unidos-China, que no es comercial. En realidad, esa es una pelea geopolítica por el control de la tecnología cuyas primeras salvas son comerciales. O sea, ¿estamos por fuera de lo que estamos pensando todos, que es comercial pura y exclusivamente lo de Trump y China? Quizás estoy yo fuera de lo que están pensando todos, pero no es comercial, se manifestó en lo comercial. Pero el conflicto de fondo entre Estados Unidos y China es un conflicto por el control de las tecnologías que van a dar una ventaja geopolítica en el siglo XXI. Ahora, y el encuentro entre Trump y China, que sí se va a dar, porque se cayó el encuentro entre Putin y Trump, eso ya se sabe, por lo menos hasta ahora. Pero sí se va a dar, por lo menos hasta ahora, el encuentro entre Trump y China. ¿Puede empezar a saldar eso un poco? Digamos, ¿puede llegar a ser Buenos Aires, no lo sabemos ahora, pero a futuro, haber sido el punto de inicio de un acuerdo entre ambos? Te lo pregunto. Yo creo que sí, digamos. El éxito de esta cumbre va a estar dado por el resultado de esa reunión bilateral. Todo lo demás, porque infraestructura, trabajo y seguridad alimentaria fue un gran éxito diplomático colocarlo sobre la mesa, pero las circunstancias los corrieron. Documento de consenso o no documento de consenso, sobre esos temas es muy poco factible que se avance demasiado. El mundo va a estar mucho más marcado por el resultado de la reunión Trump-Xi, que van a tener el sábado por la tarde, que por cualquier otro contenido o acuerdo que tenga el documento final de la cumbre. Bien, volvemos con esta información de último momento. Recordemos también que hoy está la gala del Teatro Colón. A las 19 arranca la gala del Teatro Colón. A las 17 empieza la convocatoria. A las 20 van a cenar en el Salón Dorado, repasando un poco todo lo que va a pasar. El Salón Dorado del Teatro Colón, obviamente los presidentes con sus mujeres. Son 54 convocados a esta cena de gala en el Teatro Colón. Esto adentro. La calle, ¿cómo va a estar la calle? Era un punto de inflexión, el límite de hasta dónde podía llegar la manifestación. Los manifestantes soñaban o pedían o querían llegar lo más cercano hasta ese Teatro Colón donde van a estar reunidas todas las figuras internacionales, teniendo en cuenta que Costa Salguero está blindada. Costa Salguero es imposible llegar. ¿Cuál era el contacto más cercano? Tal vez con esta ilusión de que se escuche la manifestación, que los presidentes, los líderes mundiales la escuchen, hasta dónde podía llegar esa manifestación. Los manifestantes saben que hoy es la gala en el Teatro Colón, querían llegar lo más cercano posible. El límite de hasta dónde podía llegar, y el Obelisco fue casi un bastión de disputa sobre ese tema, fue lo que centró la discusión entre el Ministerio de Seguridad y los organizadores de la marcha. No van a llegar tan cerca, en teoría y tal cual se diagramó, pero sí van a estar en la calle. Por supuesto, mientras a las 7 de la tarde estén en el Teatro Colón y después la cena de gala también en el Salón Dorado del Teatro. En la calle estamos trabajando con todos nuestros móviles porque hay concentración de a poco. El 9 de julio y San Juan es uno de los puntos, llegarán hasta el Congreso, pero allí en la 9 de julio está Gabriel Prósperi. Gabriel, te escuchamos. Atención, Fernando, con la cantidad de gente que se está concentrando en esta marcha. Hasta hace unos minutos nada más eran ciertas agrupaciones que estaban con sus banderas. Aquí podíamos estar hablando de cientos. Ahora ya estamos hablando de miles. Te estamos mostrando allí
la 9 de julio hacia lo que es el Ministerio de Desarrollo Social y el Obelisco. Hay una vanguardia, un grupo de vanguardia que es el MST, que ya está en la calle Estados Unidos. Esa va a ser la cabecera de la marcha que va a partir desde aquí. Aquí vemos, por ejemplo, al Nuevo MAS también ya formado, pero hacia la derecha, si giramos la cámara, vamos a ver que también por San Juan, desde el Bajo, están llegando más columnas, en este caso de la CTA Autónoma. Por eso te decía que cada vez más gente se está concentrando aquí y que va a ser muy numerosa la marcha que está prevista en su comienzo para las 15 horas aproximadamente, y según los organizadores estarían llegando al Congreso alrededor de las 17 horas. Eso en principio, pero ya te digo que esta es una concentración para considerar el número muy fluida, y respecto de la seguridad, realmente se está movilizando una enorme cantidad de efectivos sobre la 9 de julio. Recién podíamos ver haciendo un zoom con la cámara, ahora no lo podemos hacer porque va a quedar muy desprolijo, pero lo podíamos hacer off the record. Estábamos viendo cómo personal de infantería ya se estaba apostando en lo que es el resguardo de la movilización desde la calle de Estados Unidos, donde decíamos que está la cabecera ahora, hasta la avenida 9 de Mayo. ¿Qué queremos decir con esto? Que la marcha va a estar como reducida en un campo estimado por el operativo de seguridad, una especie de pasadizo por la 9 de julio, para luego derivarlos hacia el Congreso. Todo eso predeterminado, pero ustedes hablaban recién de detenciones y de gente que podría estar buscando destrozar la marcha, desmadrarla. Bueno, justamente los organizadores aquí presentes es lo que no quieren, es lo que ellos mismos están tratando de detectar. Gente que pueda estar detrás de desmadrar la marcha, de provocar incidentes adrede justamente para provocar, como se dice vulgarmente, ya lo dijimos antes, pudrir la marcha. Pero en este caso estamos viendo aquí en San Juan y 9 de julio absolutamente todo sin incidentes, pero recalcamos y subrayamos esto: una gran cantidad de militantes, de participantes, de manifestantes que se están concentrando. Ya, Fernando, tenemos que hablar de miles de participantes de esta marcha contra el G20. Bien, habla bien de los organizadores por ahora, hasta ahora, que haya miles de personas y esté todo controlado, de que no quieran que haya infiltrados que generen eventos violentos. Esto habla muy bien de los organizadores. Hubo un diálogo, yo quiero contar esto, porque hubo un diálogo trabado y muy trabajoso entre el Ministerio de Seguridad y los organizadores. Vale decir, hasta dónde llegamos con la marcha, por dónde vamos a ir, cuáles serán los lugares de concentración para confluir, en dónde confluir. Todo esto se trabajó durante la semana y los días previos, pero se llegó a un buen término. Se llegó a un buen término. De hecho, la información que hay en el Ministerio de Seguridad es que todos los episodios que por trabajo de inteligencia se detectaron pueden llegar a ser episodios de violencia, están por fuera de lo que es la organización de la marcha central y la marcha principal de las que estás contando vos, Gabriel, en este momento. Por eso esto es cuestión de destacarlo. Cuestión de destacarlo. La verdad que hay animosidad de manifestarse, pero en forma pacífica, no en forma violenta. Con lo cual, de haber episodios violentos, hay que estar atentos a qué es lo que pasó, qué es lo que se desmadró, qué es lo que se infiltró. El cordón central y la organización central de las organizaciones están queriendo tener una marcha y una manifestación como hasta ahora viene siendo la concentración. Tranquila, muy multitudinaria, con la complejidad de una marcha multitudinaria, porque obviamente también la tiene, pero sin episodios violentos. Y de hecho, la información que estamos recibiendo ahora, es que sigue habiendo algunas detenciones. Detenciones que lo que están haciendo es adelantarse a episodios de violencia. Me dicen que detuvieron, además de lo que les contábamos antes, de varios militantes del Polo Obrero con equipos de comunicación, con valijas de recarga de esos equipos de comunicación, nuevos detenidos con bombas Molotov, bulones y honderas que también estaban como identificados por trabajo de inteligencia previa, tendientes a realizar episodios violentos o con la intención de realizar episodios violentos. Fueron detenidos también, puestos a disposición de la justicia. Esto está pasando ahora. Hasta ahora, los episodios de violencia que no se vieron es porque lograron ser evitados por detenciones previas de grupos que aparentemente estaban tratando de contemplar esta situación. Por ahora, la manifestación es multitudinaria en su convocatoria. Todavía esto tiene que pasar. Esperemos que no se desborde, no se desmadre, y es verdad que es intención de los organizadores de que esto no pase. Con lo cual, también hay que estar atentos a si pasa, ¿por qué pasó? No es cuestión de curarse en salud, pero es cuestión de advertirlo. La manifestación, que va a ser multitudinaria, seguramente, con las complejidades de una multitudinaria marcha,
esto siempre pasa, pues siempre puede haber algún episodio, pero si hay violencia es porque hay grupos que ya algunos fueron detectados y desarticulados, están con esa intención, infiltrarla para generar episodios de violencia. Gabriel, nos está diciendo, es mucha la concentración que se está dando ahora, pero todavía no se mueven, así que vamos a volver en un minuto nada más, porque la información ahora nos lleva a Parque Norte, allí donde está Soledad Largui, transmitiendo desde Parque Norte. Sole, te escuchamos. ¿Cómo estás, Fer? Y por supuesto, a ver, yo estaba escuchando lo que pasa en la calle, las amenazas. Te quiero sumar un dato con respecto a esto. Cuando cerca de las 9:30 de la mañana la ministra Bullrich se acercó a hablar con los periodistas, la seguridad fue uno de los temas por los cuales le consultaron. ¿Qué hizo Patricia Bullrich? De alguna manera minimizó las amenazas. Dijo que eran 2 amenazas, pero de baja intensidad. Esas son las palabras textuales que usó la ministra. Claro, eran las 9:30 de la mañana, no había ocurrido todo lo que están relatando quizás desde la calle ahora. Para aportarte información sobre Patricia Bullrich, que ya dio 2 charlas con los periodistas en este lugar, mañana a las 12 del mediodía va a dar una nueva charla. 12 del mediodía de mañana, esto vos nos preguntabas hace algunos minutos cómo se van enterando los periodistas de los ministros que van a venir. Bueno, de alguna manera lo van informando, en algunos casos lo hacen por mail y ya avisaron que mañana a las 12 va a haber una conferencia con los periodistas de Patricia Bullrich, de alguna manera para hacer una suerte de balance de lo que fue la seguridad. Un dato color te doy con respecto a esto. Se le preguntó también a Patricia Bullrich acerca del fútbol, de Superclásico, y automáticamente Patricia Bullrich dijo, no es momento para hablar de esto, sí es un tema muy importante para el país, pero lo vamos a hablar en otro momento. El lunes, si quieren, hablamos, pero ahora todo tiene que ver con el G20. Eso te lo quería aportar porque también fue uno de los puntos que salió. Eso se retoma el lunes, efectivamente, como vos decís, lo dijo Patricia Bullrich. Te quiero preguntar respecto de esto que vos bien marcás, los distintos tiempos en la cumbre, porque ayer, jueves, fue el día de llegada y recepción de los líderes. Sí. Hoy es el día de actividad de la cumbre. Mañana es el día de evacuación o despedida de los líderes, pero no de todos, porque algunos se quedan en visita un poco más extendida, ¿no? Exacto, algunos van a tener incluso reuniones. Y con respecto a las reuniones te quiero sumar un dato. Por supuesto se está viendo la transmisión de todo lo que ocurre a 4 kilómetros de aquí, en Costa Salguero. Hay momentos en donde se da una suerte de intervalo. Los mandatarios tienen momento para descansar, para tomar un café, o incluso hablar con sus asesores y reprogramar lo que va a seguir. En esos intervalos van a existir reuniones bilaterales. El presidente Mauricio Macri se va a juntar. Una de esas reuniones bilaterales va a ser ni más ni menos que con Teresa May. Tiene 2 programadas, 14:30 es una, 14:50 es otra. 14:50 será ni más ni menos que con Teresa May. Son esos momentos, quizás intervalos de 15 minutos, en donde en vez de descansar y relajarse van a aprovechar y van a tener una reunión bilateral. Esta es información que nos va llegando y realmente nos parece muy importante. Hablando de la seguridad, Fernando, es impresionante y quiero transmitírtelo. Hay un momento, todos sabemos que el espacio aéreo está cerrado, no existe vuelo alguno en territorio nacional en estos momentos. Bueno, por momentos cruzan 2 jets que están haciendo una suerte de sobrevuelo 450 kilómetros a la redonda. Es realmente muy impresionante, ajeno a cualquier cobertura o por lo menos las comunes, las tradicionales que tenemos los periodistas, y es un momento en donde el suelo vibra, hacen un vuelo rasante, 450 kilómetros a la redonda para controlar todo el espacio aéreo. Esos momentos y en esas situaciones, y también cuando vemos y escuchamos quizás a nuestros colegas de la RAI hablar a metros de aquí, nos dan dimensión de lo que es la importancia para el mundo de lo que está ocurriendo aquí. Soledad, te pregunto por la intriga periodística que nos está causando lo que pasa y está pasando en este momento sin transmisión oficial adentro del centro de convención de Costa Salguero. Si bien estás en Parque Norte, el centro de prensa está ahí, está a una distancia prudencial, ¿se sabe algo de lo que está pasando en Costa Salguero, ahí en Parque Norte? No.
La respuesta es no. No nos dan información, por lo menos ahora sí estos datos que te voy diciendo. Quizás, obviamente, imagínate, todos los periodistas estamos aquí preguntando qué es lo que ocurre, qué es lo que está pasando y nos van dando este tipo de información como la que te acabo de comentar, que mañana va a volver a hablar Patricia Bullrich, que va a hablar para responder todo el balance de lo que ocurrió en este G20 y estas reuniones bilaterales que son las que nos fuimos enterando que van a existir en esa suerte de intervalo. Pero qué está ocurriendo exactamente ahora, nosotros no lo sabemos. Bien, Sole, volvemos a cualquier momento, la línea es abierta, así que nos llamás con novedades, volvemos nosotros para consultarte algunas cosas. Punto a punto, Parque Norte, los estudios de A24, nuestra transmisión especial, donde también estamos desplegados con una cantidad de móviles y de cámaras por toda la ciudad para saber qué es lo que está pasando. Y obviamente esperando la línea oficial de transmisión desde el centro en Costa Salguero. Y volvemos a la mesa para tratar de analizar un poco. Después volvemos a la calle con Gabriel Prosperi, con Fabián Rubino, con Mercedes Mora, todos los móviles que están trabajando en el lugar. Ana, ahora te voy a preguntar, en materia económica, si se espera algo importante de esta cumbre, o por lo menos hay alguna expectativa generalizada sobre este tema. Gabriel Levinas, ¿está saliendo todo prolijo hasta ahora? ¿Cómo lo ves? Pero, digamos, la parte técnica hubo algunos errores que los vimos, lo que pasó en Ezeiza con Macron, que fue realmente una cosa rarísima, ¿no? Pero me parece, lo que más me preocupa a mí es el tema China-Estados Unidos, ¿no? Y que por eso quería aprovechar. Vos sabés que una de las cosas que hizo a China grande fue haber tenido esa mano de obra tan barata que hizo en acuerdos con distintas empresas americanas que para poder fabricar algo tenían que en algún momento pasarles el know-how y de alguna manera ellos empezaron a producir sin pagar patentes, sin pagar los derechos, mercaderías que son hoy las que invaden el mundo y que han hecho salir de la pobreza a cientos de millones de chinos. Yo creo que hoy son 40 millones de chinos los que quedan dentro de la pobreza, cuando antes eran más de 400 millones. Ese problema, digamos, de las franquicias y demás, ese problema de base, digamos, más que el económico, me parece que es lo que hizo a China poderosa y lo que le preocupa tanto a Estados Unidos, ¿no? Es decir, que hoy China, podríamos decir que económicamente fue el país más exitoso a largo plazo de los últimos años. Sí, eso sin duda alguna. A ver, China creció al 10% anual entre el año 1978 y el año 2008. En esos 30 años, sobre una población de miles de millones de personas, 1.200 millones de personas cuando empezó, no cuando terminó. Lo que hoy le preocupa, es cierto que el inicio fue a partir del diferencial en mano de obra barata, a partir de, digamos, evitar propiedad intelectual. Hoy en día, China está en otro estadio de desarrollo. La crisis del 2008, donde menciona el presidente Macri, catalizó un modelo de desarrollo económico chino completamente diferente. Ya no es exportaciones baratas para inundar al mundo, sino capital y escalar la cadena de valor. Produce todo lo que compramos en Estados Unidos inclusive. Exactamente. Y ese es parte del problema al que reacciona el presidente Trump. El presidente Trump en su campaña reacciona contra el factor de capital humano que viene desde México y contra los productos que vienen desde China. Y no quiere dejar que China controle con ese programa que tenía hecho en China 2025, no quiere disputarle el control tecnológico a China. Ese conflicto por la hegemonía tecnológica, económica y política del siglo XXI es al que estamos asistiendo a lo largo de todo este año y que se manifiesta en el G20 y cuya reunión bilateral va a ser un punto de inflexión. La capacidad, además de China, de readaptarse, ¿no? Porque vos, de la mano de obra barata, pasó a robotizar muchas de las fábricas que tenía, con lo cual dice que estos tipos sí, pero además hay que entender que dentro de un sistema político completamente diferente al de la democracia más liberal, por ejemplo, comparada con Estados Unidos, donde se pusieron todos los cañones y toda la estructura de un Estado gigantesco como el Estado chino a el servicio de tecnificar, de decir qué estudiantes iban a estudiar qué y dónde y cuánto, y entonces formar toda una clase media que fue creciendo con el fin de, digamos, surtir a una industria que fue creciendo y tecnificándose de manera que Estados Unidos no está pudiendo responder a eso, digamos, ¿no? De alguna manera. Es muy sintomático lo que decía Fernando de agrupaciones de izquierda. La organización política más grande del mundo es el Partido Comunista de China y no hay ninguna presencia en la calle, ninguna disputa por parte de la izquierda real, que es Xi Jinping.
Claro. Entonces, ahí hay un problema muy grande, hay una ironía muy grande entre la calle y Costa Salguero, que la calle nuestra no acaba de comprender. Cuando dirigentes de izquierda hoy a la mañana dijeron que hay que manifestarse contra un sistema que hace del 99% del mundo pobre, evidentemente no tienen los datos. Esto es un error, más allá de las ideas políticas de cada uno. Esto es un error. Hoy la izquierda en el mundo es Xi Jinping. Pero, bueno, ya sería una pregunta más interna, pero el hecho de que nuestra izquierda, nuestro progresismo, por llamarlo de alguna manera, que siempre fue habitualmente en la cultura los que plantaban hacia el futuro ideas nuevas y demás, estén tan viejos en su forma de pensar, es medio raro, ¿no? El Partido Comunista de China es la fuerza más grande para la reducción de la pobreza en la historia de la humanidad, sin dejar de ser comunista y sin dejar de ser chino. Sí. Son todas estas cuestiones que nosotros tenemos que empezar a comprender rápidamente en vez de estar con ideas vetustas del pasado de lo que es la izquierda y lo que es la derecha. Porque también hoy la derecha no son generales en charreteras, es Trump, es Bolsonaro, son otras cuestiones. A ese mundo hay que empezar a analizar. Te pregunto, cuando el presidente se pone a hablar de la robótica y la nanotecnología, como que explicándoles a quien las inventan eso, ¿no es medio raro? Seguro que es raro. Seguro que es raro. De todas maneras, me parece que lo que el presidente pone sobre la mesa son los temas que son los mayores desafíos ahora para el sur global. ¿Sí? En algún punto es lo que China pudo promover con un modelo que me parece que no es un modelo comunista, es un modelo capitalista con una organización política y de gobierno muy centralizada. No es una democracia liberal, claramente no, ni bajo ningún concepto, pero no es un modelo comunista, es un modelo capitalista, me parece. Y eso es lo que está en competencia con el capitalismo liberal de otras partes del mundo. Y está funcionando a niveles de resultados económicos, está funcionando bien. Ahora, ¿qué pasa? También es una gran pregunta y que quedó afuera de la discusión de la cumbre. No sé si porque Macri quiso alivianar un poco la agenda de temas. El tema del calentamiento global, el cambio climático y demás, que es una preocupación sobre todo de esta pugna también entre Estados Unidos y China, que son las potencias que más están contaminando al mundo, y sobre todo Estados Unidos desoyendo absolutamente los pedidos del Acuerdo de París y demás de, bueno, tratar de reducir las emisiones de gases. ¿Por qué quedó afuera y qué puede pasar con eso? Eso es gravísimo porque además, por ejemplo, ahora Bolsonaro también dice que se va a ir del Acuerdo de París. Y estamos en un mundo donde hay cada vez más unilateralismo, donde tenés líderes como Trump, como próximamente Bolsonaro, como Putin, Theresa May o Gran Bretaña, hasta cierto punto los pondría. Se están retirando de la Unión Europea en el discurso para globalizarse más. Pero es claramente una tendencia que se aleja de un liberalismo mucho más benigno y mucho más comprometido con los problemas globales, que apuntaba a una cooperación un poco más genuina hace 10 años. En la última década y en los últimos pocos años, además, claramente el rumbo es diferente. Bien, la mesa analizando y tratando de hablar, ¿no? Y comprender lo que está pasando con esta cumbre de G20 en la Argentina. La calle empieza a calentarse un poco, la calle ahora a la cual estamos atentos con nuestros equipos para saber qué es lo que puede pasar. Este es el panorama. Acá lo tenés. Esto está pasando en A24 con esta transmisión especial del G20 en la República Argentina. Parque Norte, el Congreso con la concentración. También en el centro de convenciones allí en Costa Salguero, lugar donde están reunidos. Y los puntos en la calle, 9 de julio y San Juan, es otro de los lugares donde se concentra la manifestación para marchar. El punto de encuentro será el Congreso. Estamos en todos estos lugares. Primero con Gabriel Prosperi, nuestro compañero. Gabriel. Nos están dando las espaldas las banderas ahora, Fernando. ¿Por qué? Porque se está desarrollando en este momento un acto del Frente de Izquierda y del PTS que está dando la cara hacia lo que es la Avenida San Juan. Y podemos divisar que hay columnas, por lo menos, desde aquí, desde San Juan y Lima, hasta la calle Santiago del Estero. Estamos hablando de 200 metros de profundidad para esta manifestación, para esta concentración, que luego va a derivar hacia la avenida 9 de Julio
y luego hacia la Avenida de Mayo para confluir definitivamente en el Congreso de la Nación. Por eso te decía anteriormente que estamos ante miles de personas concentradas aquí hasta el momento pacíficamente. Aquí solamente hay agrupaciones de izquierda, movimientos sociales y organizaciones radicalizadas. Políticamente no hay aliados del kirchnerismo duro en esta manifestación. Solamente hay agrupaciones de izquierda, movimientos sociales, como decíamos, pero no del kirchnerismo. Tenemos, por ejemplo, esta columna de la CTA Autónoma, Libres del Sur, Barrios de Pie, etcétera, etcétera, que muy pronto y en pocos minutos nada más, cuando culmine este acto al que hacía referencia del PTS y el Frente de Izquierda, van a estar marchando por la avenida 9 de Julio, desértica y absolutamente blindada, hacia la Avenida de Mayo. Hay algunas columnas que ya están derivando hacia esa zona y las vamos a mostrar hacia la derecha. Fíjense, allí la columna del MAS ya está marchando hacia lo que es la Avenida de Mayo por la 9 de Julio. Y la vanguardia de esta marcha ya la tiene el MTS, que está a la altura de la calle Estados Gabriel. Unidos. Es decir, cuando culmine, reitero. Sí, Fernando. No, que en imagen tenemos lo que está describiendo. Lo quiero precisar nada más. Hay una columna que ya está yendo al lugar donde va a ser la concentración final. En realidad, esa columna es la vanguardia. Perfecto. Se ha sorteado que le tocaba al MTS estar al principio de la columna. Luego todas las demás se van a encasillar en una especie de pasillo detrás de esa vanguardia y van a marchar, una vez que culmine el acto que se está desarrollando en estos momentos, hacia la Avenida de Mayo. Allí se van a establecer unos minutos y luego sí van a doblar hacia la izquierda para confluir definitivamente en el Congreso de la Nación. Bueno, lo que tenemos en imagen hasta ahora es, Gabriel, perfectamente descrito por vos, en uno de nuestros móviles ahí en la calle. Es una manifestación multitudinaria, todavía a luz del día, multitudinaria y pacífica. Tranquila que está, con todas sus pancartas, con todos sus colores, con todas sus identificaciones políticas, pero marchando en total normalidad. Hay que estar atento. Yo te digo una cosa, cuando se producen episodios de violencia, a ver, incluso hasta por la experiencia de haber hecho cobertura de estas desde hace años, cuando aparecen episodios de violencia, no nacen con la marcha, sino que se acoplan, generalmente. Por eso digo, estemos atentos al transcurso, al devenir de la marcha, para saber qué es lo que va pasando a medida que va transcurriendo. Digamos, las columnas por ahora salen aparentemente sin ningún problema y ojalá todo esto termine así. Pero para estar atentos hay que ver qué es lo que pasa, porque, a ver, suele ocurrir que cuando hay episodios de violencia, hay grupos de 20, 30, 15 que se suman a las columnas y empieza la violencia. Así que atención, vamos a seguir con mucha precaución, lo que hasta ahora está siendo una manifestación pacífica. ¿Por qué lo digo esto también? Por todo lo que sucedió hasta ahora y lo que sabemos que está sucediendo, que son detenciones de grupos que estaban dispuestos a generar violencia, o por lo menos pertrechados para. De hecho, se les secuestró bombas molotov, bulones, honderas, se les secuestró equipos de comunicación. Hay ya detenidos, siguen deteniendo, porque en el trabajo de inteligencia previo se los detectó y se los desbarató antes. Esto no significa que están todos desbaratados. Hay otros que también fueron identificados y de hecho están atentos para saber si van a intervenir o no y tratar de interrumpir la intervención en el momento en que lo hagan. ¿Por qué digo esto? Porque siempre pasa que cuando la violencia no se genera desde las mismas columnas es porque se acoplan en el transcurso de la marcha, de la manifestación. Entonces, debemos estar atentos.